Muy buenos días a todos los niños y niñas que están viendo este video que en conjunto con Aprendo Libre hemos grabado para ustedes. Antes de comenzar con cualquier explicación o recomendación, me presento. Yo soy la profesora Camila, soy la profesora de lenguaje que en este momento está haciendo una clase para niños y niñas de quinto básico, ¿sí? Antes de comenzar con las explicaciones de la clase de hoy, me gustaría hacer unas recomendaciones para que tengamos una clase fructífera. En primer lugar, la primera recomendación que les voy a dar es que se puedan ubicar en algún lugar de su casa en el que se encuentren cómodos y tranquilos. Un lugar en el cual ustedes no interrumpan a la gente con la que viven, ni que esa gente con la que viven lo pueda interrumpir a ustedes, ¿ya? Asimismo, les voy a pedir que ese lugar en el que ustedes se van a ubicar sea un lugar que tenga una luz suficiente. ¿Qué quiero decir con una luz suficiente? Que sea un lugar que no tenga una luz muy alta para que no les nuble la visión del computador o del teléfono y que tampoco sea una luz baja para que puedan ver los contenidos que van a ir escribiendo en su cuaderno. Respecto a esto último, les voy a solicitar que durante toda la clase se acompañen con un cuaderno, una guía, una libreta en la que vayan tomando apuntes o escribiendo los contenidos de la unidad. Esto es muy importante para volver a estudiar en el futuro si así lo deseamos o incluso para que a medida que vayamos escribiendo vayamos entendiendo mejor los contenidos que están comprendiendo, ¿sí? Entonces, a medida que uno escribe, va quedando más claro aún la información que está recepcionando. Eso es muy importante. Y por último, antes de comenzar, les voy a sugerir solamente si gustan que se acompañen de un vaso de agua o de una botella de agua. De esta forma van a poder mantener su cerebro despierto a medida que la clase avance, ¿sí? Muy importante mantenernos siempre hidratados, sobre todo cuando vamos a estudiar. Entonces, vamos a comenzar. La clase del día de hoy corresponde a la primera clase de la unidad 2, ¿sí? La clase anterior estuvimos trabajando sobre el género narrativo, ¿sí? Y vimos 4 clases con contenido sobre el género narrativo. En esta oportunidad vamos a trabajar con un género que está mucho más conectado con nuestra interioridad, que está mucho más conectado con toda la vida que nos rodea, ¿sí? Vamos a trabajar con un género que está netamente conectado con nuestras emociones, con nuestros sentires, con nuestros pensamientos, nuestras reflexiones, nuestras verdades, ¿sí? Y ese es el género lírico. Entonces, esta clase y algunas de las clases que siguen, vamos a trabajar con el género lírico, ¿ya? Comenzamos. Como ya les había comentado, estamos en la unidad 2 y el objetivo de la clase de hoy, que es la primera clase de la unidad 2, es conocer elementos estructurales del género lírico. ¿Qué es para ustedes el género lírico? ¿Qué es para ustedes el objetivo que acabo de leer? ¿Qué imaginan que puede ser o cuál va a ser la clase de hoy? ¿Qué cosas podemos ver en la clase de hoy? Veamos. El objetivo dice conocer elementos estructurales del género lírico, es decir, vamos a conocer un poco cómo es que se conforma, cómo es que se construyen los géneros líricos y a qué nos referimos con género lírico. Es muy importante también saber a qué me refiero con género lírico, qué es lo primero que pienso cuando me dicen género lírico. ¿Qué es lo primero que piensas tú cuando alguien te habla de género lírico? Cierto, acá tenemos todos los poemas, las poesías, las canciones, todas aquellas composiciones escritas u orales, todos estos textos que riman, ¿cierto? Que puede ser el hip hop, que pueden ser las payas que se tiran para el 18 de septiembre, ¿verdad? Todos esos tipos de texto que tienen alguna musicalidad de fondo. Pero no nos adelantemos porque lo vamos a ver ahora. Antes de comenzar a explicar bien a fondo lo que es el texto lírico, quiero que nos situemos en el esquema que habíamos comenzado a crear
la clase anterior, bueno, la unidad anterior, mejor dicho, ¿se acuerdan que teníamos nuestro esquema del arbolito donde un árbol, una rama del árbol, eran los textos no literarios y la otra rama del árbol eran los textos literarios, ¿cierto? Ahora, en esta unidad y en la unidad anterior, nos hemos basado solamente en una rama del árbol y esta es la rama de los textos literarios. ¿Recuerdan que los textos literarios eran aquellos que se basaban en la ficción? ¿Cierto? Los textos literarios, recuerden que no entregan información real o no son relevantes por entregar información real, sino que más bien entregan información ficticia. Se pueden basar en cosas reales, pero sin embargo predomina la ficción en los textos literarios. Y ya trabajamos con el texto narrativo y ahora vamos a trabajar con el texto lírico. ¿Sí? Entonces, en la unidad 2 nos vamos a quedar con esta ramita del árbol que está más abajo, que corresponde al texto lírico. Comenzamos. ¿A ella la conocen? ¿Han escuchado hablar sobre ella? Es una de las poetas más famosas de nuestro país, de Chile, y su nombre es Gabriela Mistral, ¿cierto? Es una de las exponentes más grandes de la poesía en nuestro país. Y yo estoy segura que muchos de ustedes la han visto ya en más de una ocasión en el colegio o en las actividades que se hacen para el 18 de septiembre, porque tiene muchos poemas que se enlazan con estas canciones folclóricas que nosotros podemos apreciar en las fiestas patrias. Disculpen. Acá tenemos otro grande expositor de la poesía en nuestro país que se llama Nicanor Parra. Estoy segura que también han podido verlo o escuchar de él a lo largo de todos sus años en el lenguaje. También un poeta que se ha caracterizado por tener una poesía diferente, una poesía que rompe un poco los paradigmas o es el esquema de lo que se conoce como la poesía tradicional, ¿sí? Gabriela Mistral, Nicanor Parra. Acá tenemos otra poeta y compositora muy importante también para nuestro país. ¿Saben quién es? Exacto, es Violeta Parra. Violeta Parra también se caracteriza por hacer una poesía muy enfocada en las problemáticas sociales de nuestro país, siempre alzando la voz de aquellos que probablemente no la puedan alzar. Y por último, vamos a estudiar por qué se caracteriza el género lírico. Yo les pregunto a ustedes, ¿por qué se caracteriza el género lírico? Veamos. El género lírico se caracteriza por ser una forma literaria que busca la expresión de sentimientos, ideas y reflexiones. Acá se relaciona con lo que yo les mencionaba en un comienzo, en que el género lírico se relaciona con nuestra interioridad. Se relaciona con que nosotros podamos expresar nuestros sentimientos, nuestras ideas y nuestras reflexiones, ¿sí? ¿Por qué yo les señalaba a estos poetas? Porque ellos se han encargado a lo largo de su carrera como escritores de resaltar estas cosas, resaltar sus pensamientos, sus reflexiones, ¿cierto? Pero ¿ustedes creen que solamente ellos pueden escribir poesía? ¿O solamente los grandes escritores pueden escribir poesía? No. El género lírico es un texto que nos permite a todos liberar nuestros sentires, liberar nuestras emociones y poder plasmarlas en el texto. ¿Cómo podemos identificar el género lírico? ¿De qué manera nosotros podemos saber que estamos frente a un género lírico? Acá menciona, lo podemos identificar en obras escritas en verso o en prosa escrito en párrafo, en las que se expresan sentimientos y emociones íntimas, individuales y personales. O sea, otra vez me estoy refiriendo
a la importancia del género lírico con nuestra interioridad, ¿sí? Vamos a poder identificar un género lírico, un poema, alguna obra escrita de poesía cuando veamos que se expresan sentimientos individuales o pensamientos individuales, ¿sí? ¿Poesía o poema? Yo creo que esta es una de las preguntas que a muchas personas les surgen. ¿Se dice poesía o se dice poema? ¿Qué creen ustedes? ¿Ya? ¿Y cuál es la diferencia entre poesía y poema? Veamos. Poesía es una manifestación de la belleza estética. Poesía es como nosotros construimos nuestro poema. Poesía es todo lo bello, lo estético, toda aquella manifestación. Toda aquella manifestación de belleza puede ser poesía. Lo voy a explicar más enseguida. Poema es la composición literaria escrita en verso que pertenece al género de la poesía. O sea, el poema es nuestro texto escrito que se escribe en verso y la poesía es todo aquello que también se dedica a expresar sentimientos, todo aquello que también esté conformado como una manera de expresarse. La música también es poesía, las payas también es poesía, todo lo que sea creado con el fin de expresar nuestra interioridad va a ser poesía. Y poema es el texto escrito en verso, ¿sí? Cuando las palabras comunes y corrientes nos sirven para decir lo que sentimos, cuando el sentimiento es más grande de lo que se puede expresar, cuando no hallamos las palabras exactas para decir lo que queremos, cuando inventamos una nueva forma de expresarnos, ahí es cuando surge la poesía. Lo que dice acá es muy importante porque la poesía nos permite y nos da la libertad de poder decir todo lo que queramos con palabras diferentes, con un lenguaje que a veces nos puede resultar un poco complicado de entender, pero a veces, no sé si ustedes han sentido que tienen una emoción tan grande que no saben cómo verbalizarla. Quizás a veces se han sentido tan enojados por alguna situación, pero no saben explicar eso que están sintiendo. Aquí entra en juego entonces la poesía, porque nos va a permitir explicar eso que estamos sintiendo que no se puede explicar con un estoy mal. Porque a veces sentimos que el decir estoy mal como que no es suficiente para que la gente entienda el nivel de mal que estoy. Pero con la poesía podemos encontrar o expresar ese nivel de mal, que la gente entienda cuán mal estamos. Por dar un ejemplo, también puede ser en el lado contrario. A veces estoy tan bien que no sé cómo expresarle a la gente lo bien que estoy, porque decir bien no alcanza. Cierto que pareciera que fuera muy poco. Y aquí entra la poesía, donde vamos a buscar nuevas formas para explicar que estamos bien. ¿Qué elementos podemos reconocer en el género lírico? Dentro del género lírico, nosotros vamos a reconocer dos elementos que nos van a permitir estudiarlo más a fondo. Por un lado, vamos a reconocer los elementos de forma y por otro, los elementos de contenido. ¿A qué se referirán cada uno de estos elementos? Veamos. Cuando hablamos de elementos de forma, nos referimos a la rima, verso y estrofa, que es cómo se estructura nuestros poemas, ¿cierto? Cuando nosotros queremos estructurar un poema, podemos reconocer la rima, el verso y la estrofa. Esto es algo que nosotros podemos reconocer visualmente, ¿sí? Nosotros visualmente podemos ver que está escrito en verso, ¿cierto? Que el párrafo es cuando está escrito en un cuadrado, casi, y verso cuando está escrito centrado, cuando está escrito centrado, con oraciones cortitas, ¿cierto?
cuando nosotros podemos visualizar estas cosas, rima, verso y estrofa. Y los elementos de contenido son hablante lírico y objeto lírico. Esta es la información que nosotros podemos obtener al leer un poema. ¿Ya? Vamos con el ejemplo de rima. Acá dice, Arauco tiene una pena que no la puedo callar. Son injusticias de siglos que todos ven aplicar. Nadie le ha puesto remedio, pudiéndolo remediar. Levántate, buen Chuyán. ¿Por qué este fragmento que yo tengo acá de un poema o una canción de Violeta Parra es una rima? ¿Qué podemos entender que es una rima? Exacto. Una rima es la igualdad o similitud de sonidos finales de cada verso, ¿cierto? Acá podemos encontrar que los versos pares, o sea, el verso 2, el verso 4 y el verso 6, terminan en ar, ¿cierto? Son similares las formas de finalizar y eso hace que rimen. Miren, leámoslo de nuevo y pongamos atención en la rima. Arauco tiene una pena que no la puedo callar. Son injusticias de siglos que todos ven aplicar. Nadie le ha puesto remedio, pudiéndolo remediar. Levántate, buen Chuyán. ¿Ven la rima? Se nota la diferencia, ¿cierto? Cuando uno la busca puede evidenciar mejor esta rima. Verso. Arauco tiene una pena. ¿Cómo podríamos definir lo que es verso? Verso es la primera división estructurada del poema, es decir, una frase o una oración, y entra en función cuando forma una estrofa junto a otros versos. ¿Qué quiere decir esto? Que el verso por sí solo, Arauco tiene una pena, no nos dice nada, ¿cierto? Nos podríamos decir que eso es un verso si lo leemos así solito. Cuando lo leemos solo, sin compañía, es una frase, es una oración. Pero cuando lo leemos en conjunto, ya entra a ser un verso. Porque se va a entender a medida que se va a juntar con otros versos como en este fragmento. Entonces, el verso es la primera división estructurada del poema, frase u oración, y entra en función cuando forma una estrofa junto a otros versos. Estrofa. Arauco tiene una pena que no la puedo callar. Son injusticias de siglos que todos ven aplicar. Nadie le ha puesto remedio, pudiéndolo remediar. Levántate, buen Chuyán. Esto es una estrofa. ¿Por qué esto es una estrofa? Porque es un conjunto de versos y estoy segura que ustedes lo sabían. Una estrofa es un conjunto de versos que se van a reiterar en el poema, como podemos ver acá en el ejemplo. Leamos el ejemplo para ver si podemos reconocer bien la rima y si podemos reconocer bien el verso. Yo voy a leer en voz alta y ustedes me van a continuar la lectura desde sus casas, obviamente, pero al mismo tiempo que yo. Arauco tiene una pena que no la puedo callar. Son injusticias de siglos que todos ven aplicar. Nadie le ha puesto remedio, pudiéndolo remediar. Levántate, buen Chuyán. Un día llega de lejos, Huescufe conquistador, buscando montañas de oro que el indio nunca buscó. Al indio le basta el oro, que le relumbra del sol. Levántate, Curimón. Entonces corre la sangre, no sabe el indio qué hacer. Le van a quitar su tierra, la tiene que defender. El indio se cae muerto y el afuerino de pie. Levántate, Manquilef. ¿A dónde se fue Lautaro, perdido en el cielo azul? Y el alma de Galvarino se la llevó el viento sur. Por eso pasan llorando los cueros de su cultrún. Levántate pues, Calful. Si se pueden dar cuenta,
y juntamos la rima, el verso y la estrofa, podemos tener nuestro poema. ¿Ven? Acá es un fragmento claramente de este poema de Violeta Parra, pero si se dan cuenta, así es la estructura como nosotros podemos visualizar los elementos de forma, ¿ya? Ahora quiero mostrarles un cuarto elemento que podemos visualizar dentro de la poesía, pero antes de explicarles o de nombrarles qué es, quiero que lo leamos. Yo leo en voz alta, ustedes me continúan. Ruido, ruido y hombres pálidos. Ruido. Casas y casas y casas y casas con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etcétera, etcétera. Pisos, público, público y público. Dolor, público, público y público. Bencinan las cosas, bencinan las almas, bencinan las bestias, bencina y oro, oro y bencina. Bencinan las cosas, bencinan las almas, bencinan las bestias, bencina. Así es. Así New York, la máquina burocrática y mala. Y un cielo cualquiera, ordinario, amarillo, de cuarto, quinto, sexto o séptimo orden, sobre el vasto poema trunco y muerto, muerto y trunco, y la vanidad azul de los edificios norteamericanos. Acá tenemos un poema, pero no está escrito en verso, o sea, en estrofa, ¿cierto? Y tampoco está escrito en verso, más bien está escrito en párrafo, ¿cierto? Y este elemento lleva el nombre de prosa poética, ¿sí? ¿Por qué poética? Si se dan cuenta, utiliza un lenguaje distinto para señalar ciertos elementos, como por ejemplo al decir bencina en las almas, bencina en las bestias, bencina y oro. Está haciendo una relación entre la industria y las personas, cómo es que la industria se ha desarrollado tanto en Nueva York que ya todo pareciera tener bencina, ¿cierto? Y también podemos ver quizás que está haciendo una crítica a Nueva York, pero no hace una crítica con un lenguaje claro. Más bien embellece el lenguaje para poder expresar esta crítica hacia Nueva York. Y esto entonces recibe el nombre de prosa poética, ¿sí? Entonces, con los elementos de hoy en día pudimos evidenciar una forma de estructurar el género lírico, que es una de las primeras cosas que debemos entender para poder avanzar en la comprensión de estos poemas, en la comprensión de la poesía, que en ocasiones puede parecer muy complicado porque el lenguaje que se utiliza es a veces un poco rebuscado, ¿cierto? Pero con un poco de análisis lo vamos a lograr. Y para eso primero hay que saber cómo se estructura los poemas. Y hoy día revisamos entonces los elementos de forma de estos poemas. Y la próxima clase vamos a trabajar en torno a los elementos de contenido, ¿sí? Entonces, hoy día trabajamos en base a la rima, el verso y la estrofa, y la próxima clase vamos a trabajar en lo que es hablante lírico y género lírico, y también vamos a ver lo que es rima y los diferentes tipos de rima que podemos encontrar. ¿Sí? Eso. Espero que les haya quedado clara la clase de hoy. Si tienen dudas, escríbanlas y nos vemos en la próxima sesión. Adiós.